Al tercer evento que estaba con Robert, ya yo tenía mi propio almacén de 800 metros. Crecí, empecé a crecer, entonces me di cuenta, mi subdesarrollo era mental, no geográfico, y que yo veía el mundo con los ojos físicos y que Robert veía el mundo con los ojos de la mente. Yo lo he hecho también a través de bienes raíces, un ángulo diferente pero complementario, pero ambos tenemos algo en común: estructura. La riqueza está en la estructura. Así como estamos los tres encendidos acá. Cuando tú tienes emoción y crees y enseñas a hacer un estado financiero, que yo, siendo el mejor economista quizás de mi país, era académico, pero eso no se hace dinero con eso, ¿ves? Habla muy bonito, todo el mundo graba. ¿Y dónde están los activos? ¿Cómo yo puedo empezar a rodearme de las personas correctas? Cuando cambias tu historia, cambia tu actitud. Y cuando cambias tu actitud, elevas tu vibración. Y cuando elevas tu vibración, emites otra energía que trae personas como ustedes. Hace 20 años, yo era el líder de un equipo de latinos que íbamos encargados de promover la educación financiera de la filosofía o de la iglesia de Robert Kiyosaki. Sí. ¿No es cierto? Esta educación. Entonces, en todo eso, en ese equipo estaba Alejandro y yo, sí, ¿no? Hace 20 años. Y bueno, tú sabes que esta es una carrera de largo aliento. Yo soy ciclista y como ciclista aprendí que la meta número 1 es conservar la energía, no quemarla. Así es. ¿No? Entonces, bueno, a lo largo de estos 20 años, yo he tenido comunicación con Alejandro, he visto un crecimiento exponencial en los últimos años, incluso ahora como alumno estoy dentro también de lo que él enseña. Gracias. Y lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Que Alejandro me dio mucho gusto que ha aplicado lo que aprendió con Robert Kiyosaki, o sea, lo ha materializado. O sea, primero en la mente y después en tus manos. Entonces, en aquel entonces, como sabe Alejandro, empezamos 50 y terminamos 2, ¿no? La genialidad en este caso de Alejandro ha sido encontrar un magnífico vehículo, que son las opciones, donde él encontró su espacio para poder construir su imperio y para compartir el conocimiento con otras personas. Yo lo he hecho también a través de bienes raíces, un ángulo diferente pero complementario, pero ambos tenemos algo en común: estructura. Así es. Estructura. La riqueza está en la estructura. Así es. Bueno, gracias, querido Fernando. Yo, como Fernando, comenzó con el libro, ¿ves? Porque tú estás en una búsqueda, ¿no? Quieres hacer dinero, quieres cambiar tu vida. Y yo me leía el libro, pero ahí no quedó la cosa. Luego me leía el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo no hacía sino hablar de eso, querido Fernando. O sea, todo el mundo, mira que el partido de fútbol, yo no, pero es que los ingresos pasivos. Que Messi metió gol, que no, que cuánto dice Mira, que es que las elecciones y que tal cosa, sí, pero imagínate que activo es lo que te mete dinero al bolsillo. Y todo el mundo me miraba como, ¿qué tipo de qué está hablando? ¿Ves? Y todo era así, todas las conversaciones eran así. Yo me volvía cansón, pero se creó una obsesión, ¿ves? Luego ordené mi juego, que yo le atribuyo gran parte de mi éxito al juego. Entonces la gente dice, tengo problemas financieros. Juegue cash flow, claro. Juegue monopolio. A mí honestamente me gusta mucho más el juego del cash flow que el monopolio, ¿ves? Aunque el juego del monopolio me enseñó a acumular, ¿ves? Entonces, todas esas experiencias con emoción, así como estamos los tres encendidos acá, cuando tú tienes emoción y crees y enseñas a hacer un estado financiero, que yo, siendo el mejor economista quizás de mi país, ¿ves? Era académico, pero eso no se hace dinero con eso, ¿ves? Habla muy bonito, todo el mundo graba, el cliché de la... ¿Y dónde están los activos, no? Entonces, esa obsesión, yo dije, yo lancé un deseo, querido José. Quiero conocer a Robert Kiyosaki. El universo empezó a conspirar y me llevó a Fernando. Me dijo, mira, Fernando ya lleva unos años de amigo de Robert. Si tú quieres ir a conocer a Robert, necesitas a Fernando. Pero después me dijeron, mira, es que hay una franquicia de Robert Kiyosaki. Yo dije, me gusta, yo estaba buscando hacer un negocio, tenía un capital y yo dije, me interesa. De hecho, Fernando sabe, yo tuve la única tienda de Rich Dad, creo que en la historia del mundo. Sí.
Yo tenía libros, juegos, todo. Y Hasta un café, ¿no? un café, Sí. ¿cierto? Y la gente viajaba, iba allá y todo. Por supuesto, no era un negocio rentable, pero yo estaba aprendiendo, ¿ves? Yo hice mi mejor esfuerzo. Teníamos algo de ventas, pero era difícil. Eran los negocios tradicionales, querido Fernando. Había que pagar renta y todo. Pero todo ese aprendizaje, luego llegué allá a Phoenix, Arizona. Estuvimos en ese seminario que, como decía, costaba $5,000. A mí me dijeron así. No sé si a ti te pasó lo mismo con la llamada. Mira, te vamos a patear el trasero. A patear el trasero, que te van a criticar y te van a destruir, literalmente. Todos los chips de pobreza y de perder y todo esto. Y te vamos a cobrar $5,000, ¿no? Y yo decía, nin. Sí. Entonces, aquí estoy. Suscríbeme. Y fuimos. Y luego, como yo había practicado tanto esto del juego, hicieron un torneo. Sí. Un torneo y empezaron, y todo el mundo se veía más grande, todo el mundo se veía con los ojos verdes, y uno ahí, pues. Y yo al último quedé con un americano, ¿no? Un grandote que estaba ahí. Yo le dije, brother, you're going down. Lo miré a los ojos. El tipo me quitó la mirada. Ahí ya le supe que yo le iba a ganar. Porque me esquivó la mirada. Como Yo lo Mike Tyson estaba estaba mirando así. Como Mike Tyson, así. Pero yo tenía que hacer algo para asustarlo. Claro. El tipo sabía también. Y le gané. Entonces, esas cosas de que el cerebro reconoce se vuelven reales. Y lo que dice Fernando es verdad. Nosotros es como la sociedad de la nieve. Íbamos en un avión 50, 48 no están, y aquí estamos nosotros dos. O sea, Wow, ha increíble. sido bonito, sí. Parte de la historia. Sí, señor. Sí, entonces, ¿qué tú andabas buscando, digamos, en lo que fue la enseñanza de Robert Kiyosaki? Porque cuando lo conociste tenías ya un negocio, cuando llegaste Sí, a ir allá. sí, señor. ¿Qué tú andabas buscando en ese momento en términos de educación financiera? Vamos a empezar por aquí y después vamos por allá. Sí. Pues como Fernando sabe, yo he tenido cierta facilidad en la bolsa, ¿cierto? Desde joven. Pero bienes raíces no sabía nada. Entonces yo empecé a entender los flujos de caja, de que a mí, por ejemplo, si hace 20 años, no sé, o 15 años me decían, mira, es que no busques propiedades bonitas, busca feas. Yo no hubiese entendido eso en ese tiempo, ¿ves? Hace unos 4 años yo compré una propiedad horrible, espantosa. O sea, era un lote en la US One con 112, un lote de una propiedad que tiene 9 apartamentos pequeños, y la habían secuestrado la propiedad. Y uno dice, pero eso, no, que eso es Estados Unidos, eso no pasa y no es Latinoamérica. No, aquí pasa también. Estaban metidas una familia con esos changos, esas guacharacas y todo eso. El shotgun. Sí, ¿no? sí, sí. Y se habían apoderado de la propiedad. Mira, Alejandro, vale $600,000. Dije, sign me up. O sea, aquí estoy. ¿Quién va a comprar un problema de esos? Claro. ¿Me entiendes? Pero como tenía el equipo, lo primero que hicimos fue sacar a estas personas, ¿ves? Arreglar la propiedad. Yo puse ni siquiera puse los 500, puse 200 y el resto me lo prestaron. ¿Ves? Un banco. Claro. Que al principio todos los bancos me decían que no. Ahora todos los días me llama un banco que quiere comprar algo. O sea, Sí. ahora cambiaron las cosas, ¿ves? Entonces, yo no hubiese entendido eso. Al final esa propiedad quedó costando $2 millones. Yo puse 300,000 más 100 para arreglarla. Y ahora entiendo esa parte, ¿ves? Pero todo comenzó de pronto con una explicación de Robert, de un flujo de caja y Sí. esto, de las lecturas de sus libros, del mismo juego. Entender que si tú compras una casa que está toda arreglada, yo dice, ¿y cómo va a subir? ¿Vas a esperar a que suba? Eso no va a pasar, ¿ves? Tú tienes que hacer que suba la propiedad. Y por eso se necesita este tipo de conocimiento, ¿no? Claro. Pero en el caso tuyo, Fernando, cuando tú conociste a Robert, ¿qué fue lo que te llamó la atención y qué tú andabas buscando en términos de educación financiera? Porque ya también tenías un negocio cuando lo llegaste a conocer. Lo que me llamó la atención es, fíjate, yo provengo de un hogar donde todos laboraban para el gobierno. Entonces yo tenía una mentalidad de empleado del Estado. ¿Te das cuenta? Había sido también oficial de Marina, pero cuando en tu casa tu papá y tus hermanos trabajan para el Estado, el chip es bien complicado. No hay lenguaje, el dinero. Es más bien, la meta es cómo llegamos a fin de mes. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo llegué donde Robert, el mismo caso que Alejandro, por el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Entonces, parecía que Robert se había sentado delante mío y me lo había escrito solamente a mí.
desarrollé intimidad con el autor, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó. Entonces, cuando fui a uno de sus primeros eventos en Phoenix, Arizona, yo tenía una pequeña empresa de logística, ¿no? Y tenía más o menos alquilado un pequeño almacén de 100 metros, ¿no? Y al tercer evento que estaba con Robert, ya yo tenía mi propio almacén de 800 metros. ¿Te das cuenta? Crecí, empecé a crecer. Entonces me di cuenta de que mi subdesarrollo era mental, no geográfico, sino mental. Y que yo veía el mundo con los ojos físicos y que Robert veía el mundo con los ojos de la mente. Entonces vi una tremenda oportunidad ahí. Eso fue lo que me conectó con Robert. Claro. Claro, bueno, y en el caso mío, obviamente que llevo un tiempo conociéndolos a ambos, ustedes son mis mentores también en las áreas específicas. Por ejemplo, Fernando, tú eres mi mentor en lo que es educación financiera, cómo utilizar el dinero correctamente, etcétera. Y Alejandro, eres mi mentor en lo que son opciones y trading. Gracias. Entonces, yo veo una manera de... Y lo que yo hago es ventas digitales, ¿verdad? Entonces, yo trabajo y ahí los ayudo a ustedes en algunas áreas y ustedes me ayudan a mí en otras. Tú eres mentor también nuestro. Claro que sí. Entonces, Claro que sí. y creo que hay mucha sinergia porque las personas ven, a veces piensan, bueno, ¿qué hago? Si esto o lo otro. No son esto o otro, es esto Y lo otro. y lo otro. La palabra ahí es importante. Exactamente, porque por ejemplo, y me pasó, y ustedes conocen mi historia, si yo sé ventas digitales, hago un montón de dinero, pero no tengo la educación financiera, me termina pasando lo que me pasó. Sí. Que hago un montón de dinero, lo pierdo y termino trabajando como cajero en una gasolinera, porque no sé cómo multiplicarlo. Entonces, la idea aquí no es una cosa o la otra, son ambas cosas que van unas atadas de la mano, porque lo mismo con la bolsa de valores. Tú dices, bueno, cuando yo hago un trade, me busco la propiedad de una vez para comprar. Ahí mismo, tengo que invertir eso rápido. Sí. Porque si no te lo gastas. O si no se va por alguna parte. Que es una de las claves en las finanzas es la retención del dinero. ¿Ves? El dinero se queda conmigo. Claro, hay parte que uno lo gasta, hay parte que uno lo invierte, hay parte que uno lo dona, hay parte que esto, pero retener es importantísimo. Y lo que tú hablabas de ese ciclo, por ejemplo, yo me di cuenta cuando él tenía ese chip de altos y bajos, eso ya cambió, ¿ves? Eso no va a volver a pasar. Pero es lo mismo que las amistades, ¿ves? O sea, cuando la gente dice, mira, rodate de personas llenas de energía, de éxito y de resultados, no está diciendo, rodéate de millonarios. Porque yo cuando, por ejemplo, vi a Josué, yo no lo vi por la cuenta, el dinero que tiene en la cuenta del banco, sino por el potencial que tiene y la energía. Claro. Ahí es la riqueza. El talento. Esa es la que no se pierde, ¿ves? Porque hay gente que dice, no, solamente amigos millonarios. Si tú me preguntas que si a mí me gusta ir al club, hablar con los hijos de los snobs y eso me parece de lo más aburridor. O sea, yo soy un rico de esos como Ray Kroc, ¿ves? Que le gusta la calle, que le gusta la gente, que le gusta el negocio, que le gusta la cosa. Pero ir a bragging y esto como que con otra gente... Por ejemplo, cuando estuvimos allá en la fiesta de Robert, todos esos eran empresarios de la calle, metelones, de que tienen ganas, ¿cierto? Sí. Eso es lo que a mí me gusta, ¿ves? Claro. Entonces, el que se hizo de cero, ese chéverísimo. ¿Sí me Sí. entiendes? Entonces, ¿qué ustedes opinan? Obviamente, estamos todos de acuerdo que tú eres el averaje de las 5 personas con las cuales te rodeas en cualquier ámbito en la vida. Sí. ¿Cómo uno puede empezar a rodearse de las personas correctas, digamos, si uno está en Perú, o uno está en Colombia, o está en República Dominicana, que no conoce a ninguna persona que sea millonario hoy en día? ¿Cómo yo puedo empezar a rodearme de las personas correctas que me ayuden a alcanzar las metas financieras que yo tengo? Yo creo, Josué, lo siguiente, ¿no? Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu historia. Por ejemplo, dice, pero yo, ¿cómo voy a tener acceso a una persona, Alejandro? Esa es la historia que te estás contando. Pero yo nací en Perú, yo nací en Colombia, yo nací en Bolivia. Esa es la historia que te estás contando. Entonces, si tú dices, ¿cómo puedo lograrlo? Ahí la historia empieza a cambiar. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, si tú conoces una persona como Alejandro, una persona como Josué, que ve tu hambre de prosperidad y de éxito y que estás dispuesto a entregar más de lo que recibes, él va a quererte en su equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú cambias tu mentalidad, cuando cambias tu historia, cambia tu actitud. Y cuando cambias tu actitud, elevas tu vibración. Y cuando elevas tu vibración, emites otra energía que trae personas como ustedes.
Entonces, ese es el proceso que Total. personalmente pienso, Alejandro. Yo también estoy de acuerdo. Tienes que tener... O sea, es que si tú ves las personas que yo frecuento más, es porque tenemos cosas en común. ¿Ves? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que hace kayak conmigo. Pero él también es multimillonario. Pero es del mismo tipo de millonario que yo. ¿Sí ves? Él es tranquilo, anda en un kayak. Entonces nosotros vamos los dos haciendo kayak. Él no habla ni 5 de español. Es judío. Tiene toda esa genética, ¿no? Y pasa un yate al lado con puros jóvenes pretendiendo que son dueños del yate. Y nos miran a nosotros como que, o sea... y nosotros los miramos como que... No sabes que tú puedes comprar varios yates. Exacto. Entonces yo le digo a él, si supieran estos quiénes somos nosotros. Sí. Entonces, como que... Sí, ¿sí me entiendes? Es al revés, más o menos. Entonces, tú tienes que tener cosas en común. Yo, por ejemplo, con Fernando conversamos muy bien porque tenemos el mismo entrenamiento. ¿Ves? Y tenemos los mismos conceptos y valores y esa escuela que no todo el mundo pasa. ¿Ves? Claro. Y es el tema de la educación financiera. Entonces, si a mí me gusta la educación financiera, para contestar la pregunta, y tú le hablas a uno de tus amigos sobre educación financiera y te cambia el tema, es mejor que no estés con esa persona. ¿Es así o no? Totalmente. Si tú eres deportista y le dices al amigo, vamos a trotar, y él te dice, mejor vámonos a tomar una cerveza, tú no tienes por qué estar hablando más con esa persona. Claro. Si tú tienes un hogar bien bonito y esto, y el amigo te dice, mira, tengo unas amigas que tal cosa... O sea, hay algo que no está bien, ¿sí me entiendes? Entonces, uno tiene que ser muy selectivo en esto. No porque te creas más que los demás, sino simplemente porque tienes más disciplina. Y todo el que no esté... Llega un momento en esto de la programación que todas las personas que tú atraes, y te lo digo por mi testimonio, son personas que te van a ayudar a ser mejor. ¿Sí me entiendes? O a ser más rico, o a ser más deportista, pero tu misma energía rechaza también la gente que te puede traer un problema. ¿Ves? Entonces yo tengo unos repelentes realmente que por ahí vienen y se devuelven porque esa persona no es correcta para mí. Claro. Y soy un imán para personas que van a traer luz y bendición a mi vida, ¿ves? Es una programación. Claro. Hay que cuidarse mucho de esa Claro, parte. y yo creo también uno ve mucho el carácter de la persona. Sí, señor. Entonces, hay un dicho que dice, cuando las personas te muestren su verdadera cara, créele la primera vez. No tienes que esperar una segunda vez para creerle. Y estamos hablando de una situación que nos pasó hace poco. Y yo le creí. Es decir, me mostró la cara, me mostró el carácter de la persona y simplemente dije, bueno, aquí no es. Eso Claro. se llama pelan el cobre. Pero en el cobre. Y sí, pelar el cobre es algo que parecía oro y lo raspas y es cobre. Es cobre. No tiene estructura. Claro. ¿Ves? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con Fernando en otro podcast, yo le decía, en el tiempo, ¿sí ves? Y no es que no vayan a haber diferencias pueden haber, pero hay formas de expresar, de decir, y si uno realmente no se pudo controlar, pedir disculpas. ¿Sí me entiendes? Fernando, qué pena, no sé, la verdad, no sé qué, de pronto tal vez dormí mal, se me fue esta expresión contigo, ¿sí me entiendes? Y hay otras cosas que tú simplemente ni siquiera piensas porque tienes un corazón diferente. Pero cuando la gente te muestra la grosería, o en algún momento son buena gente hasta que muestras el contacto y luego le ves no el hambre buena, sino el hambre mala. Claro. Ujú. Quiere una pierna tuya y un brazo. Que te quiere saltar. Por ejemplo, a mí y Fernando estuvimos en la casa de Robert y todo, y él vio. A mí se me arrimaba la gente, yo no me iba a contar. ¿Por qué? Porque hay un conducto, ¿sí me entiendes? Hay una forma de comportarse. Y eso no te lo da el dinero. Eso te lo da tu educación, tu familia, ¿cierto? Esa Sí. forma de ser correcto, ¿sí me entiendes? No es que no tengamos errores. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido, todo el mundo. Ujú. Pero uno va cambiando y lo va perfeccionando y siempre es un team player, ¿no? Sí. Claro. El que juega solo, pues eso es lo que va a tener. Pero uno tiene que entender los negocios, tiene que entender que el beneficio también es para su equipo y sus cosas, ¿cierto? Y eso es bien importante tenerlo así, ¿no? En ese avión que mencionábamos, el avión Kiyosaki, donde íbamos 50 y quedamos 2,
Yo hice 3 cosas, Josué. Primero, transformé mi mentalidad. Segundo, dejé de parar con personas de mentalidad pobre. Sí. Y tercero, cambié de amigos. Total. Son 3 cosas que de repente no suenan bien, pero y estoy feliz de haberlo hecho, porque si no, seguiría atrapado en la carrera de las ratas. Claro. Y eso ahí fue un clip del podcast actitudemillonaria.com. Si quieres ver el episodio completo donde te compartimos absolutamente todo que viste aquí y más, dale click aquí. Y si quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses, sin empezar tu negocio, sin tener que tener seguidores y sin tener que crear tu propio producto o servicio, dale click aquí para un video de entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo hacerlo.